Odio decírtelo, pero no existen las zanahorias bebés. Las lindas zanahorias pequeñas que se venden en los supermercados son en realidad zanahorias comunes que han sido talladas hasta este tamaño bebé. Pensarías que los ositos de goma con sabor a fresa deberían ser rojos o rosados, ¿verdad? Bueno, lamento decirlo, pero son verdes. El arroz integral y el arroz blanco son el mismo producto. La variedad blanca comienza como el marrón, pero luego se eliminan algunas partes mediante la molienda, lo que le da al arroz su color blanco. Esto permite que se almacene por más tiempo, pero al mismo tiempo reduce su valor nutricional. Hablando de arroz, se usó para construir la Gran Muralla China. Los constructores mezclaban sopa de arroz pegajosa con cal y obtenían mortero de arroz para la construcción. Era más fuerte y tenía mejor resistencia al agua que el mortero de cal normal. Gracias a la sopa de arroz, la Gran Muralla ha podido mantenerse en pie durante siglos a pesar de los elementos de la naturaleza. ¿Has encontrado una barra de chocolate olvidada hace mucho tiempo en algún lugar profundo de tu escritorio? Agradable sorpresa, pero cuando la abres, dudas. Hay una especie de película polvorienta de aspecto desagradable. Sin embargo, no te preocupes, todavía es seguro comerlo. Es que la grasa o manteca de cacao con la que se elabora el chocolate se ha separado del resto de la barra a causa del calor. A medida que se enfriaba, creó esta película blanquecina. Sin embargo, el sabor puede ser un poco desagradable, por lo que puede ser mejor usarlo para cocinar, si es que tienes más autocontrol que yo. Los aguacates no pueden madurar mientras aún están en el árbol. Si no se recolectan, simplemente se caerán de la rama sin estar maduros. Sin embargo, cuando se recogen, se volverán suaves y sabrosos tal como los amamos. Esto sucede debido a la explosión de etileno que produce la propia fruta después de la recolección. Se inhibe mientras el aguacate todavía está en el árbol. Los tomates que se compran en los supermercados suelen tener un sabor débil. Tiene que ver con cómo se cultivan y almacenan después. Los tomates se recolectan cuando aún no están completamente maduros y maduran en los contenedores de transporte y en los estantes de las tiendas. Pero si se almacenan a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, mientras no están completamente maduros, pierden mucho de su sabor. Para mantenerlos sabrosos, es mejor guardar los tomates fuera del refrigerador. La miel es probablemente el único alimento que literalmente nunca puede echarse a perder. Si está débilmente sellada, sin que quede aire, puede durar milenios y seguir siendo comestible. El tarro de miel más antiguo jamás encontrado tenía 5.500 años, junto a la momia de Winnie Pooh. En realidad no. Si bien el chocolate negro y con leche no generan dudas, su hermano blanco no es chocolate en absoluto. No tiene cacao en polvo, lo que hace que el chocolate sea, bueno, chocolate. La variedad blanca está hecha de manteca de cacao mezclada con azúcar y saborizante, generalmente vainilla. Los cacahuetes son parientes más cercanos de los guisantes que de las nueces. Son legumbres, el tipo de plantas que incluye guisantes, garbanzos y frijoles. Los anacardos tampoco son nueces, son semillas que se recolectan de frutas bastante grandes. Lo mismo puede decirse de las nueces, las almendras, las pecanas y los pistachos. Cuando compras unos rollos de sushi con cangrejo, lo que obtienes no es ningún cangrejo. La cosa roja y blanca es lo que se llama imitación de cangrejo y es básicamente una pasta hecha de pescado. Su otro nombre es surimi. Por cierto, el sushi era originalmente una forma de conservar el pescado. Se almacenaba en arroz fermentado que podía mantener el pescado fresco hasta por un año. Y después de eso, se tiraba el arroz mientras que el pescado se cocinaba y se comía. Si lloras al cortar cebollas, hay varias formas de evitarlo. Una es poner la cebolla en el congelador antes de cortarla. Eso congelará las moléculas del químico que te hace llorar. Otro método es lavar la cebolla con agua fría justo antes de cortarla. El frío y la humedad que quedan en la cebolla no permitirán que el químico llegue a tus ojos. Y la tercera forma es poner una toalla de papel húmeda al lado de la tabla de cortar. El químico es atraído por la fuente de agua más cercana, que generalmente son tus ojos, pero en este caso será la toalla.
La gran mayoría del wasabi que comemos no es wasabi real. El verdadero es muy caro, por lo que obtenemos es solo una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde para alimentos. Ten cuidado cuando comas piña fresca porque literalmente puede devorarte. Contiene una enzima que digiere la proteína. Esa sensación de ardor que tienes cuando has comido demasiada piña es exactamente eso. Los macarrones con queso solían ser un plato realmente elegante en los Estados Unidos del siglo XVIII. La pasta solo podía importarse de Italia, lo que la encarecía, y el proceso de elaboración del queso requería mucho tiempo y esfuerzo, lo que tampoco hacía que el producto fuera barato. Solo los más ricos podían permitirse un plato de macarrones con queso, y se servían en los restaurantes más elegantes como un manjar. Las ostras, las langostas y casi cualquier otro marisco, por otro lado, se consideraban comida para los pobres en el pasado. Las comunidades costeras se alimentaban con lo que podían pescar en el mar, y eso incluía mejillones, cangrejos y muchas otras cosas que hoy consideramos delicias. Vaya, creo que si comiera macarrones con queso con langosta ahora mismo me explotaría la cabeza. Volvamos a la rica comida. En la época medieval, el pescado se consideraba un regalo digno de un rey. Se solía regalar a los monarcas ingleses unos enormes lucios, e incluso antes, en el Imperio Romano, pescados como el salmonete eran un manjar que los emperadores pagaban con grandes cantidades de oro. La carne del salmón de piscifactoría es naturalmente gris. Los peces silvestres comen muchos camarones, lo que hace que su carne tenga ese característico color rosa anaranjado. Los de cautiverio se alimentan con un pigmento vegetal especial para lograr el mismo efecto. El inventor de la vaselina, Sir Robert Cheesebrook, afirmaba comer una cucharada de vaselina todos los días. También le pedía a su enfermera que lo cubriera de pies a cabeza con el material cuando se enfermó gravemente. Pronto se recuperó y vivió hasta los 96 años. Mientras tanto, creía firmemente en las propiedades milagrosas de la vaselina. Era un producto resbaladizo. Las naranjas en realidad dieron su nombre al color que ahora conocemos como naranja. En inglés antiguo, ese color se llamaba algo como amarillo rojo. Solo cuando la fruta se extendió por toda Europa, apareció la palabra que se refería a su color. Si quieres observar más de cerca una colmena, asegúrate de no tener plátanos encima. La feromona que alerta a las abejas para que se levanten y protejan su hogar huele a plátano. Así que es probable que te conviertas en su enemigo número 1 si te acercas demasiado. La leche una vez mostró ser un material apto para hacer plástico. Era biodegradable e insoluble en agua y prácticamente no se quemaba, pero luego fue superada por el plástico a base de aceite, porque la variedad a base de leche no podía moldearse y se volvía quebradiza con el tiempo. Además, el tipo a base de aceite era mucho más barato en la producción. El bizcocho de libra obtuvo su nombre por la cantidad de sus ingredientes. Originalmente se hacía de 1 libra de mantequilla, 1 libra de huevos y, ¿lo adivinaste?, 1 libra de azúcar. Entonces debería ser un bizcocho de 3 libras. La pizza más cara que puedas comprar cuesta alrededor de $12,000. Solo puede ser cocinada por 3 chefs en tu hogar y se necesitan 3 días completos para hacerla. ¿Los chefs tienen que quedarse en tu casa? En el antiguo Egipto, a los trabajadores se les pagaba con alimentos. Recibían rábanos, cebollas y ajos como parte de su salario. Estas plantas eran conocidas por sus propiedades antibacterianas incluso entonces, lo que las hacía bastante valiosas. Aunque el color más extendido de la coliflor es el blanco, también se presenta en variedades verde, naranja y morada. Son más difíciles de cultivar que la blanca, pero no son muy diferentes por lo demás. En cuanto al número total de variedades de coliflor, hay varios cientos de ellas. Para probar fácilmente la frescura de los huevos, ponlos en un recipiente con agua. Un huevo fresco bajará rápidamente al fondo, mientras que uno podrido flotará. Oye, el último en llegar al fondo es un huevo podrido.
La mayoría de la gente está segura de que los humanos solo cuentan con 5 sentidos, pero eso no es del todo cierto. El gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído no son los únicos que tenemos. Los científicos afirman que las personas tienen entre 9 y 20 sentidos en total. Entre ellos están la termorrecepción, con la que se percibe el calor, y la equilibriocepción, relacionada con el equilibrio. También está el sentido del tiempo, aunque no todo el mundo parece tener este último. Creíamos que solo había 8 tipos de sangre diferentes, pero en realidad hay más de 30 sistemas de grupos sanguíneos conocidos. Aquí en Genial, nuestro grupo sanguíneo favorito es el B positivo, ¿lo entiendes? Por cada kilo de grasa que ganas, generas 1,5 kilómetros de nuevos vasos sanguíneos para suministrarle oxígeno y nutrientes a tu cuerpo. Tu estómago produce un nuevo revestimiento cada 6 días que evita que se autodigiera. Las neuronas transmiten 1000 impulsos nerviosos por segundo, que viajan a una velocidad de entre 1,6 y 431 km por hora. Nuestro ADN contiene 100.000 virus. Los científicos han descubierto uno que se remonta a 100 millones de años. Tu cuerpo emite luz, brilla más a las 4 de la tarde, y tu lustre es menos visible a las 10 de la mañana. Por desgracia, este resplandor es 1000 veces menos intenso que lo que ven tus ojos. El sudor es principalmente agua mezclada con proteína, azúcares, amoníaco y muchas otras cosas. Incluso contiene pequeñas cantidades de metales traza como cobre, zinc, níquel y hierro. Lo que hace que el sudor sepa salado es el sodio que contiene. Además, cuanto más salado comas, más salado será. Tu cuerpo intenta deshacerse del exceso, y la forma más rápida es sudar. Si caminas a 3,2 km por hora, tendrías que andar 20 horas seguidas para perder medio kilogramo, y te llevaría 518 días y 8 horas dar la vuelta al Ecuador. La cerilla no es realmente cera. Contiene grasas, células de la piel, sudor y suciedad. Tu cuerpo aumenta de tamaño 3 veces durante el primer año de vida y alcanza su plena madurez a los 25 años. Está compuesto por un 60% de grasa. El cerebro genera unos 23 vatios de energía eléctrica, lo que es suficiente para hacer funcionar un foco pequeño. El ser humano no puede realizar varias tareas a la vez. El cerebro no puede hacer más de una acción al mismo tiempo. Pasa de una a otra, lo que no ahorra tiempo, como podría pensarse, sino que aumenta la posibilidad de que hagas algo mal, y el proceso solo se hace más largo. Cuando tengas que dar un examen o estés en el trabajo intentando concentrarte en una tarea importante, intenta mascar chicle. Las investigaciones han demostrado que ayuda a mantener la concentración durante más tiempo en las tareas que requieren toda tu atención. Los estudios sugieren que ayuda más para los exámenes que la cafeína. No hay nada especial en el chicle, pero el acto de masticar despierta tu cerebro. Sin embargo, el efecto no dura mucho, solo 20 minutos. Los embriones desarrollan huellas táctiles a los 3 meses. Tus huesos son 4 veces más duros que el concreto. El hueso más fuerte de tu cuerpo es el fémur. Puede soportar hasta 30 veces el peso de una persona adulta. Y lo que es aún más increíble, nuestros huesos están hechos de un material compuesto, lo que significa que son duros y elásticos al mismo tiempo. Las quemaduras solares son resultado de la exposición a la radiación. Cuando el mecanismo de defensa natural de tu cuerpo se ve sobrepasado al intentar combatir los rayos UV, se produce una reacción tóxica que da lugar a las quemaduras solares. La piel de gallina es un reflejo evolutivo heredado de nuestros antepasados. La liberación de adrenalina les ponía los pelos de punta y les daba un aspecto más aterrador. Tu cuerpo produce de 1 a 3 litros de saliva al día. Te ayuda a digerir los alimentos y combatir las infecciones. También tienes muchas bacterias en la boca. Sí, es cierto, la cantidad promedio de microorganismos que tenemos en la boca es casi la misma que el número de personas que viven en la Tierra. Esto es difícil de digerir. Cada ser humano tiene aproximadamente 150.000 cabellos en la cabeza. Cada mechón crece alrededor de 1,2 centímetros por mes. Si sumáramos el crecimiento de cada pelo, llegaríamos a los 16 kilómetros en solo un año. Además, tu pelo es mucho más fuerte de lo que crees. Un solo mechón puede sostener 85 gramos, que es el peso de una manzana. Si lo combinamos con la fuerza de todo el pelo de tu cabeza, podría soportar a 2 elefantes. Oye, vamos a intentarlo. El sonido de los latidos de tu corazón es el golpe de las válvulas al abrirse y cerrarse. Tu corazón no replica sus células a menos que tengas una lesión. Tus córneas son la única parte de tu cuerpo que no reciben sangre. Obtienen el oxígeno directamente del aire. Cuando estás sentado o de pie, es más fácil que recuerdes cosas que te hacen sentir bien. Algunos creen que se debe a que sentarse con la espalda plana aumenta el flujo sanguíneo y el cerebro recibe más oxígeno, lo que le ayuda a funcionar mejor.
El hombre que tiene la voz más grave del mundo puede producir sonidos que los humanos, incluido él, no pueden oír en absoluto. Pero los elefantes sí pueden escuchar esos sonidos. Las venas se ven azules porque la luz tiene que atravesar las capas de piel y grasa para llegar a ellas. La piel dispersa la porción roja de luz blanca antes de reflejar la sangre. Esto hace que solo la luz azul rebote hacia los ojos. Una persona con anosmia es incapaz de detectar los olores. La fantosmia es lo opuesto, cuando alguien huele un olor que en realidad no existe. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas, contiene un 73% de agua y lo mismo ocurre con el corazón. Por eso, si el cerebro pierde incluso un 2% de líquido, empiezas a sentirte cansado. También empeora la memoria, acorta la capacidad de atención y arruina el estado de ánimo. La primera persona con ojos azules vivió en la Edad de Piedra hace 7.000 años. Tu riñón derecho es probablemente más pequeño y está más abajo del izquierdo para dejarle espacio al hígado. Por cierto, tu cuerpo se encargará de que no bebas ni poca ni mucha agua. Después de cargar algo de líquido, la boca y la garganta empiezan a enviar señales al cerebro, indicándole que deje de beber. De lo contrario, seguirás ingiriendo agua hasta que el líquido llegue a tus células, entre 10 y 60 minutos. Tus ojos ven algo, y apenas 13 milisegundos después, el cerebro empieza a procesar esa imagen. El parpadeo promedio dura de 100 a 400 milisegundos. Aunque la lengua no es el músculo más fuerte del cuerpo, nunca se cansa. Esto se debe a que está formada por 8 músculos entrelazados. La lengua es el único músculo cuyos extremos no están unidos a un hueso. Otros músculos se unen por sus extremos a los huesos, se contraen y estiran y así es como nos movemos. En la boca tenemos más de 6.000 millones de bacterias que pertenecen a unas 700 especies diferentes. Tu piel es el órgano más grande. Puede cubrir la superficie de 2 toallas de baño. Representa alrededor del 16% del peso corporal y tiene unos 6 metros cuadrados. Si escribieras 60 palabras por minuto durante 8 horas al día, tardaría 50 años en escribir el genoma humano. Te cansas muy rápido cuando estás afuera en el calor. Esto ocurre porque tu cuerpo gasta mucha energía para mantenerse fresco, lo que le supone un gran esfuerzo adicional. Por lo tanto, te agotas y te cansas aunque no hagas nada físicamente exigente. Tu cuerpo tiene 78 órganos, pero solo 5 de ellos son esenciales para la supervivencia: el cerebro, el hígado, los riñones, los pulmones y el corazón. Oh, el teléfono está sonando. Debe ser algo urgente. A las 11 de la noche. Solo que todos los aparatos de la casa están en silencio. Son tus oídos los que están sonando. También se oyen silbidos, pitidos, zumbidos e incluso rugidos. Pero todo este ruido no tiene una fuente externa. Por eso se conoce como sonidos fantasma. Pueden producirse en unos o en ambos oídos, constantemente o de vez en cuando. Suelen ser más receptibles por la noche, cuando nada te distrae. Las mujeres tienen más papilas gustativas en la superficie de la lengua que los hombres. Esa es una razón por la que el 35% de las mujeres y solo el 15% de los hombres son supercatadores. Son personas que sienten los sabores con más intensidad que los demás. Los zurdos suelen preferir masticar del lado izquierdo. Y los diestros, bueno, lo has adivinado, mastican del derecho. Aunque tus huellas dactilares se dañen, volverán a crecer con el mismo patrón único. Al respirar, cada pulmón utiliza el 5% del oxígeno que has inhalado. El tiburón gigante que aterrorizó los océanos hace unos 20 millones de años. Durante 13 millones de años, esta bestia de 60 toneladas dominó las aguas cálidas de nuestro planeta. Sin embargo, algunos creen que el megalodón aún vive en las partes más remotas y profundas del océano. Es un caluroso día de verano. Ir a nadar al mar parece una gran idea. Estás flotando boca arriba completamente relajado. Tus ojos están cerrados, tu respiración es suave. El agua rodea tu cuerpo y se siente fresca. Una ligera brisa te toca la cara. Te sientes lo suficientemente tranquilo como para dormir. De pronto, algo choca con tu pierna. Tu descanso se ve interrumpido y comienzas a agitarte hasta que te encuentras cara a cara con el peligro invisible. Por suerte, lo único que ves son un par de aletas fácilmente reconocibles y unos simpáticos hocicos sonrientes. ¡Piu! Solo son delfines.
Supongo que tienes suerte de encontrarlos en la naturaleza. Estos increíbles animales están tan cerca que puedes tocarlos. Has oído decir que la piel de los delfines es gomosa, pero para ti es más bien como la parte interna de un huevo duro. Uno de ellos está tan cerca de ti que su olor salado te llena las fosas nasales. Sin embargo, sabes que los delfines no tienen glándulas sudoríparas. Eso significa que no sudan y son prácticamente inodoros. El olor que percibes procede del agua. El mayor y más feroz depredador que haya habitado los océanos, el tiburón megalodón, dominó los mares durante siglos antes de extinguirse hace millones de años. Sin embargo, los científicos lograron descubrir muy pocos restos del gigantesco tiburón. Todo lo que sabemos sobre la gran bestia marina proviene de los fósiles de sus gigantescos dientes del tamaño de una mano humana promedio. Nunca se ha hallado un esqueleto de megalodón. Los esqueletos de los tiburones se componen principalmente de cartílago, por lo que se descomponen muy rápido. Por suerte, los tiburones mudan sus dientes una y otra vez. Un tiburón puede tener 40.000 dientes a lo largo de su vida. Los científicos han conseguido estudiar diferentes tipos de especies de tiburones usando solo sus dientes como referencia. El megalodón tenía unos 276 dientes. Cuando se cayeron, aterrizaron en el fondo del mar, donde permanecieron durante millones de años mientras se fosilizaban. Los científicos encontraron esos dientes y son el único registro real que tenemos de la existencia del megalodón. Se han descubierto dientes de megalodón en todo el mundo. Esto significa que, a diferencia de otros animales marinos de su época, esta especie era intercontinental. Incluso hoy en día, la mayoría de los tiburones y animales marinos tienden a limitarse a un solo mar u océano. El megalodón nadaba libremente por todo el mundo, moviéndose entre aguas tropicales y subtropicales. Hemos encontrado sus dientes en todos los continentes, excepto en las aguas heladas de la Antártida. Cuando un megalodón hace una aparición en una película o un programa de televisión, es retratado como una versión gigante de un tiburón blanco. Los científicos creían que el megalodón y el tiburón blanco descendían de un ancestro común. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, es más probable que el megalodón fuera el archienemigo del ancestro del tiburón blanco, el tiburón mako. Eso significa que el megalodón no era tan parecido al tiburón blanco después de todo. En realidad, se cree que el megalodón tenía una nariz más corta que el tiburón blanco, así como aletas pectorales más largas, lo que le daba una complexión más robusta y amenazante. Sin embargo, los dos tenían un excelente sentido del olfato, por lo que incluso en la prehistoria no era buena idea ir a nadar con un trozo de carne cruda en la mano, y vaya que tampoco es seguro en la actualidad. Tanto si el megalodón se esconde en un lugar de las profundidades, cosa que algunos siguen creyendo, como si ha desaparecido para siempre, sus primos pequeños estarán esperándote. Además, a los dos les gustaba ir en busca de grandes mamíferos marinos, así que de seguro tendrían actividades para hacer juntos. Al menos hasta que el megalodón se pusiera de mal humor y se comiera a su amigo por accidente, ¿eh? Nunca se sabe. Estos sujetos tenían un estilo de caza diferente. Los tiburones blancos prefieren sumergirse directamente hacia su presa y encontrar sus puntos más blandos, como las patas expuestas o el vientre. Se han hallado dientes enteros incrustados en el hueso de algún animal más grande, como una ballena. Sin las partes principales que usan para nadar, los pobres animales marinos quedaban indefensos e incapaces de escapar. Sin embargo, las ballenas eran solo una parte más pequeña de la dieta del megalodón. Focas, vaquitas marinas, calamares, delfines, otros tiburones. De seguro el buen megalodón tampoco diría que no a que un cardumen de peces más pequeños nade hacia su boca. Nada mejor que un buen bocadillo después de una cena grande y sabrosa. Ni siquiera las tortugas gigantes estaban a salvo en sus gruesos caparazones. Probablemente el megalodón las consideraba un desafío diario. Los científicos han creado simulaciones por computadora con el fin de averiguar el estilo de caza del antiguo tiburón. Gracias a esta tecnología, han descubierto que la estrategia de ataque del megalodón era muy diferente a la de los tiburones actuales. Los tiburones modernos se lanzan directamente hacia el punto más vulnerable de su presa, por ejemplo, la parte inferior suave de una foca. Los dientes del megalodón estaban especialmente adaptados para morder zonas más duras de cartílago. Por eso, las pruebas sugieren que un megalodón mordía primero las aletas más duras de su presa, incapacitándola antes de lanzar su ataque final. Algunos creen que el megalodón sigue vivo y acechando en las profundidades del océano, pero es poco probable. Se trata de una especie de aguas cálidas, lo que significa que no podría sobrevivir en las aguas frías en las profundidades oceánicas. La mayoría de las presas potenciales del megalodón viven en aguas menos profundas, así que no encontraría mucho que comer en lo profundo. En pocas palabras, si aún existiera un animal tan grande como el megalodón, ya lo habríamos visto. Sin embargo, es poco probable que te encuentres con uno. Al igual que nosotros, estos tiburones preferían las aguas costeras cálidas.
La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para ellos y el alimento sería escaso. Además, todo su cuerpo tendría que evolucionar para no ser aplastado por la enorme presión del agua. Es poco probable que sigan existiendo, aunque no imposible. Una buena noticia si te encuentras con uno, es muy poco probable que te coma. Por más que estés con un par de amigos, eres una comida demasiado pequeña para el megalodón. Este sujeto come ballenas de más de 15 metros de largo. Sin embargo, si estuvieras en una fiesta en la playa, sería otra historia. En una playa llena de personas, el tiburón podría acercarse sigilosamente y meter a varios humanos en su gigantesca boca sin siquiera masticar. El temible nombre megalodón proviene de dos palabras griegas, megas, que significa grande, y odont, que significa diente. Combinadas forman diente grande y ciertamente hace honor a su nombre. Uno de sus dientes tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía un total de 276 dientes enormes repartidos en 5 filas aterradoras. En toda la historia, solo un par de especies de dientes de sable y el tiranosaurio llegaron a tener dientes más grandes. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años, dejando solo los enormes dientes que los arqueólogos modernos han encontrado. Y lo digo literalmente, desapareció y dejó muy pocos rastros. Los científicos creen que, con el tiempo, el nivel del mar descendió y la temperatura del océano bajó rápidamente. Más de un tercio de la vida marina desapareció a medida que los océanos se enfriaban y el número de animales en la parte inferior de la cadena alimenticia se reducía a toda velocidad. Eso tuvo un efecto catastrófico en los hambrientos depredadores de la cima. Lo siento, amigos, además el clima se volvió demasiado frío para estos tiburones amantes del sol, lo que dificultó su reproducción, ya que daban a luz en aguas cálidas. El megalodón suele ser representado como una especie de tiburón blanco gigante, pero esto no es más que un mito común. En realidad, los ancestros del actual tiburón blanco convivieron con el megalodón, pero no eran grandes amigos e incluso competían entre sí. El tiburón blanco era mejor cazador y utilizaba su agilidad y su menor tamaño para atrapar a las presas del megalodón rápidamente. También se sabe que se comían a las crías del megalodón, que solo tenían la mitad de su tamaño. Esto no colaboró con el asunto de la extinción. Si bien un tiburón blanco no era rival para un megalodón adulto en una pelea cara a cara, no tenía reparos en robar su comida. Esto solo dejó a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse cuando las ballenas nadaron hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron a las temperaturas más bajas y dejaron a nuestro amigo en el camino. Los megalodones murieron de hambre o se congelaron hasta la extinción por la glaciación. Lejos de parecerse a un tiburón blanco, el megalodón recuerda más a un tiburón sarda moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y unas enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que se veían, en realidad eran muy familiares y cariñosos. Se han descubierto varias zonas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz a sus crías en zonas de aguas poco profundas. Sabemos esto gracias a los montones de dientes pequeños de megalodón que se han hallado en estas zonas. Me pregunto si también tenían niñeras. Dicen que Alejandro Magno, uno de los personajes más famosos de la historia antigua, era fanático de una delicia muy apreciada hoy en día durante el verano. Al parecer, Marco Polo, un explorador y escritor italiano, le llevó desde Asia una receta similar a la del sorbete, un postre congelado que se elabora mezclando agua azucarada con diferentes tipos de saborizantes. Este postre, que más tarde recibió el nombre de crema helada, era una golosina frecuente en la corte de Carlos I de Inglaterra en el siglo XVII. En Francia, fue Catalina de Medici quien introdujo este apreciado postre helado poco después de casarse con Enrique II. El helado llegó al público en algún momento de la década de 1660, cuando un siciliano mezcló leche, crema, mantequilla y huevos en el Café Procope, el primer café conocido de París. El mismísimo Thomas Jefferson tenía su receta de helado favorita, que exigía la asombrosa cifra de 18 pasos. El helado se ha convertido en algo tan importante en la cultura popular que hasta tiene sus propias leyes y reglamentos que lo acompañan para asegurarse de que siempre sea producido dentro de ciertos estándares de calidad. En realidad, no todos los postres congelados que vemos diariamente son helados. Para ser comercializado con este nombre, debe contener un mínimo de 10% de grasa láctea y no debe pesar menos de medio kilo por litro. El helado auténtico no puede ser demasiado cremoso. En términos técnicos, eso significa que no debe tener más de un 100% de expansión por aire. En otras palabras, para conseguir esa textura específica que todos conocemos y amamos, la base de helado debe estar lo suficientemente batida, pero solo hasta un determinado porcentaje.
por cada litro de base de helado, el producto final no debe superar los 2 litros después de haberlo batido. Tu postre favorito para el verano puede dividirse en muchas otras subcategorías, como el helado reducido en grasa, el helado bajo en grasa o el helado sin grasa, dependiendo del porcentaje que contenga. Para tener una buena noción de lo que quieres, lo mejor es leer la información nutricional de cada producto. Un tipo interesante de postre helado es el gelato. Si bien se traduce literalmente como helado en italiano, existen diferencias entre los dos, que también nacen de las regulaciones sobre el contenido de grasa láctea. El gelato suele tener menos grasa láctea que la que debería tener el helado oficialmente, pero como tiene un bajo exceso de expansión por aire, un 20 o 30%, el resultado final sigue siendo denso y de rica textura. Los italianos también agregan que el gelato no debe tener menos del 3,5% de grasa. Si esto no parecía lo suficientemente complicado, los franceses también le aportan su propio toque al postre. Además de los ingredientes típicos, el helado francés, también conocido como natillas congeladas, necesita que se agreguen huevos a la mezcla, con no menos del 1,4% de yema de huevo. De seguro has clasificado erróneamente muchos otros alimentos, como las frambuesas. En realidad son un miembro de la familia de las rosas, junto con las cerezas, los damascos, las ciruelas, las peras, las manzanas, los duraznos y las moras. Se incluye en esta categoría por sus flores. Florecen en 5 pétalos iguales dispuestos alrededor de un núcleo central. Las bananas se consideran bayas, mientras que las fresas no, ya que pertenecen a la misma familia de las rosas. Además, compartimos aproximadamente el 50% de nuestro ADN con las bananas, lo que explica por qué tanto ellas como ciertas personas pueden resultarnos atractivas. ¿Otro error común? El chocolate blanco no es realmente chocolate, ya que no contiene sólidos de chocolate. Se hace con una mezcla de azúcar, productos lácteos, vainilla, lecitina y mantequilla de cacao. Y los padres de todo el mundo tienen buenas razones para querer que sus hijos coman brócoli. En términos de calorías, el brócoli tiene casi tantas proteínas como un filete. Dicho eso, no creo que los padres lo sepan, pero dado su bajo contenido en grasas, el brócoli tiene muchos otros beneficios para la salud en comparación con la carne. Ahora lo vemos como el acompañante obligatorio de las papas fritas, pero en otros tiempos se creía que el ketchup tenía propiedades curativas. En el siglo XIX, un médico de Ohio afirmó que los tomates podían ayudar a tratar problemas digestivos. Publicó una fórmula similar al ketchup, que luego se transformó en una píldora. Oye, ¿quieres tomar una píldora con tus papas fritas? Y hablando de papas fritas, contrario a lo que muchos creen, esta guarnición no es francesa. Las papas servidas de este modo son originarias de Bélgica, pero se llaman así por la forma en que se cortan. Y tal vez también porque el nombre coles de Bruselas ya estaba tomado. Estoy casi seguro de que hay un frasco de mantequilla de maní en algún lugar de tu armario, pero apuesto a que no sabías cuán valioso es en realidad. Y no estoy hablando de los sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Los estudios han demostrado que los estadounidenses consumen suficiente mantequilla de maní como para cubrir el suelo del Gran Cañón cada año. Solo para ser un poco más precisos, eso es cerca de 227 millones de kilos. Oye, si alguien hiciera eso en YouTube, yo lo vería. Y la coloración rosa del salmón no siempre es así por defecto. El salmón salvaje es rosa debido a la gran cantidad de camarones que consume en la naturaleza. Sin embargo, el salmón criado en espacios artificiales suele ser blanco, por lo que los productores deben añadir pigmentos de origen vegetal para conseguir ese ligero tono rosa. Y las zanahorias tampoco eran anaranjadas en sus orígenes. El tono que conocemos ahora proviene de una mutación genética que se produjo en algún momento del siglo XVI. Las zanahorias eran originalmente blancas o púrpura. Así como acompañamos las papas fritas con ketchup, lo más probable es que eches una pizca de wasabi a cada plato de sushi. Bueno, eso que tienes ahí es casi con seguridad rábano picante. Resulta que el auténtico wasabi es bastante costoso. Por eso el 99% de los restaurantes de los Estados Unidos usan rábano picante en su lugar. Y puede que los veas juntos en el supermercado, pero los pimientos rojos, verdes y amarillos no son el mismo vegetal. Necesitarías diferentes tipos de semillas para cultivarlos individualmente, ya que cada uno de ellos es una especie vegetal aparte. ¿Sabías que 1 de cada 4 avellanas termina en un frasco de Nutella? La pasta para untar es tan popular que los científicos están buscando formas de cultivar avellanas en laboratorios para contrarrestar la escasez mundial. Eso es algo en lo que deberías pensar cuando pidas una cobertura extra. Claro, hay una fecha de caducidad en cada botella de agua, pero en realidad el agua no se echa a perder. La fecha mencionada es en realidad para la propia botella,
ya que el plástico puede terminar filtrando sustancias nocivas en el líquido. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué la comida de los aviones a veces no tiene sabor? El chef no siempre tiene la culpa. La altitud a la que volamos tiene algunos efectos en la composición química del cuerpo, lo que hace que los sabores sean diferentes. Lo has agregado a una ensalada al menos una vez, pero tal vez te sorprenda saber que el cilantro y el coriandro no son la misma cosa. Coriandro es el nombre de las semillas secas, mientras que las hojas y los tallos se llaman cilantro. Ahora lo sabes. Para todos los amantes de las frutas, los científicos han creado un árbol de ensalada de frutas. Sí, así es, un árbol que puede producir diferentes tipos de fruta al mismo tiempo. Fue desarrollado en Australia y puede soportar hasta 6 tipos de fruta diferentes. Hay una variante de drupa que incluye duraznos, ciruelas, nectarinas, damascos y melocotones. Y una variante de cítricos para los que prefieren limones, limas, mandarinas, naranjas o incluso tangelos, pomelos y toronjas. Lo más probable es que lo evites por el mal aliento, pero el ajo es considerado uno de los alimentos más nutritivos que existen. Un solo diente de ajo puede contener el 2% de la vitamina B6 que necesitas a diario. Los estudios han demostrado que la sustancia química que le da al ajo su sabor característico, llamada alicina, es buena para la salud. El único tipo de alimento que nunca se echa a perder si lo almacenas correctamente es la miel, o al menos el único que hemos descubierto hasta ahora. Esto se debe a que contiene una gran cantidad de azúcar y tiene un bajo contenido de humedad. Además, existe una enzima creada por las abejas que colabora en esto, ya que puede suprimir cualquier crecimiento bacteriano. Por supuesto, si guardas tu miel de forma incorrecta y la expones a humedad adicional, puede echarse a perder, pero técnicamente la miel sellada y almacenada de manera adecuada no tiene fecha de caducidad. Si estás comenzando a desarrollar tus habilidades culinarias, te gustará saber que los hongos no pueden cocinarse de más. Esto se debe a que contienen un polímero llamado quitina. Esta sustancia permite que sigan siendo tiernos, por más que los cocines desde unos minutos hasta una hora. Oye, solo tienes que añadir un poco de mantequilla y ajo. Nadie lo sabrá. La torre del Empire State Building fue pensada como una estación para el estacionamiento de dirigibles. En aquel entonces la gente creía que los dirigibles se convertirían en el principal medio de transporte. El proyecto incluía pasarelas, oficinas de registro y aduana, así como varias cosas más. Sin embargo, los ingenieros se dieron cuenta de que el viento de allá arriba era demasiado fuerte para sus planes y la idea fue suspendida. El Salto Ángel, la mayor cascada ininterrumpida del mundo, tiene más del doble de altura que el Empire State Building. Durante la estación seca, el agua a veces se evapora antes de llegar al suelo. Uno de los sonidos más misteriosos que se han escuchado en la Tierra fue el bloop. Ocurrió en 1997 y era similar al sonido de los animales marinos, pero el volumen era demasiado alto para un ser vivo. El bloop continuó durante 1 minuto, comenzó con un estruendo grave y su frecuencia aumentó progresivamente. La Antártida puede parecer un gigantesco campo de hielo, pero en realidad hay un enorme continente debajo. Eso quiere decir que tiene volcanes, montañas y valles, como cualquier otro continente. Recientemente los científicos han descubierto que la masa continental antártica tiene el punto más bajo del planeta, así como enormes cordilleras. Si alguno de los numerosos volcanes entrara en erupción, derretiría una gran parte del hielo superficial y aumentaría el volumen de hielo que llega al océano. El nivel del mar ascendería e inundaría las zonas costeras de todo el mundo. Las aguas del océano también se verían afectadas y pondrían en peligro la vida marina. Por suerte, todos estos volcanes se encuentran inactivos. Cada día en el Polo Sur dura 6 meses en este continente. El Polo Sur solo tiene una puesta y una salida de sol en todo el año. La Tierra primitiva podría haber sido púrpura, no verde. Existe la teoría de que los antiguos microbios utilizaban moléculas distintas a la clorofila para absorber la luz solar. Estas moléculas probablemente les dieron a los organismos vivos un tinte violeta. Y durante la Edad de Piedra, la población total de Europa Central era de unas 1500 personas, lo que significa que hoy en día todos ellos cabrían en un crucero de tamaño mediano. Los astrónomos han calculado que la Vía Láctea pesa alrededor de 1,5 billones de masas solares. Una masa solar equivale a la masa de nuestro Sol. Una pequeña parte de este peso corresponde a un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, 4 millones de masas solares y 200.000 millones de estrellas. El resto es materia oscura, misteriosa e invisible. Si todas las capas de hielo del Ártico y los glaciares se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar subiría el equivalente a un edificio de 26 pisos. Bajo la luz negra o ultravioleta, los plátanos que están madurando tienen un aspecto azul brillante. Esto es porque la clorofila se descompone cuando la fruta está madurando.
Debido a los movimientos de las placas tectónicas, el Océano Pacífico se encoge cada año y el Océano Atlántico se agranda en la misma medida. En la actualidad solo quedan 2 capas de hielo en el mundo después de la última glaciación del planeta. La primera es la capa de hielo de Groenlandia. La segunda, la de la Antártida. Es enorme, tiene el tamaño de México y los Estados Unidos continentales juntos. Las olas de los tsunamis suelen pasar desapercibidas. No se elevan más que unos cuantos centímetros por encima de la superficie, hasta que alcanzan aguas poco profundas. Sin embargo, cuando el océano es profundo, pueden viajar tan rápido como un avión de pasajeros de larga distancia. Los corales, que viven en aguas poco profundas, producen su propia protección contra el sol. Sin ella, la luz solar dañaría a las algas que viven en su interior. Para proteger estas algas, que son la principal fuente de alimento de los corales, se vuelven fluorescentes. Este proceso produce proteínas que actúan como protector solar. Casi el 90% de toda la actividad volcánica de la Tierra se produce en los océanos. El Pacífico Sur tiene la mayor concentración de volcanes conocida. Hay un cúmulo que tiene 1.133 conos volcánicos. Todos ellos están activos y encerrados en un área del tamaño del estado de Nueva York. El cañón Semchuk, en medio del mar de Bering, es el mayor cañón submarino jamás descubierto. Hay más tesoros y artefactos en el fondo del océano que en todos los museos del mundo juntos. En 1900, uno de los mayores huracanes impactó cerca de América Central y el Golfo de México. Llegó hasta Florida y Texas y es considerado el huracán más devastador de la historia de los Estados Unidos. Fue detectado por primera vez el 27 de agosto y duró varios días. Cuando llegó a la costa de Texas, la tormenta se había convertido en un huracán de categoría 4. Los huracanes se clasifican en función de la velocidad e intensidad de los vientos mediante una escala llamada Saffir-Simpson. Hay 5 categorías diferentes, del 1 al 5, donde el 1 es el más débil y el 5 el más fuerte. Los habitantes de Galveston tuvieron menos de 4 días para prepararse para la llegada de la tormenta que se extendió hasta Oklahoma y Kansas. El gran huracán se abrió paso hacia las grandes llanuras, giró hacia los grandes lagos, Nueva Inglaterra y llegó al sureste de Canadá. La tormenta fue tan fuerte que más de 3.600 casas resultaron dañadas, a pesar de que eran lo suficientemente resistentes como para soportar la tormenta. Teniendo en cuenta las cifras de la población de aquel entonces, esto equivalía a cientos de miles de casas destruidas, si no a millones. Spotted Lake, Canadá, lo llaman el lugar más mágico de Canadá. En invierno y primavera, es un lago normal y corriente similar a cualquier otro, pero visítalo en verano, cuando el agua comienza a evaporarse. Tendrás la sensación de haber entrado en un mundo diferente, un paisaje de lunares azules, verdes y amarillos. Durante el verano hay más de 300 piscinas allí, y su aspecto es mágico. A lo largo de los siglos, las personas creían que cada una de ellas tenía diferentes propiedades curativas. La explicación de los llamativos colores es pura ciencia. Cada una de ellas tiene una alta concentración de diferentes minerales. Vivimos dentro del Sol. Su atmósfera se extiende mucho más allá de su superficie visible, y si bien la Tierra está a 150 millones de kilómetros de la estrella, sigue estando al alcance de la atmósfera solar. Las auroras se producen cuando las partículas cargadas provenientes del Sol son atrapadas por el campo magnético de la Tierra y chocan con la atmósfera superior cerca de los polos. Nuestro planeta está reduciendo la velocidad de su rotación gradualmente. Ocurre a un ritmo relajado de 17 milisegundos por cada 100 años. Por eso, nuestros días son cada vez más largos. Sin embargo, habrá que esperar 140 millones de años para que el día en la Tierra dure 25 horas. El continente más meridional de la Tierra, la Antártida, es solo el 5º más grande, pero contiene casi el 70% del agua dulce del planeta y el 90% del hielo mundial. Además, es considerada un desierto. Muchas rocas de la Tierra tienen un origen marciano. Los científicos analizaron el contenido químico de algunos meteoritos hallados en el desierto del Sahara, la Antártida y otros lugares. Descubrieron que estas rocas habían llegado desde el planeta rojo, y el mayor castillo de arena del mundo se encuentra en Dinamarca. Los 30 escultores que lo crearon usaron más de 5.000 toneladas de arena. Para hacerlo más duradero, añadieron un 10% de arcilla y una capa de pegamento. Lo construyeron para que resistiera los largos y tormentosos inviernos. Algunos fotones que no se absorben son reemitidos, y su longitud de onda determina el color que vemos. Cuando se expone la materia a la luz solar,
o a fotones de mayor energía, sus cromóforos pueden dañarse, por lo que no podrán emitir fotones de determinadas longitudes de onda. Los materiales rojos son los que más se decoloran con la luz solar. Sus cromóforos emiten luz roja, por lo que absorben los fotones del resto de las longitudes de onda. Entre 60 y 100 toneladas de polvo espacial descienden a la superficie de nuestro planeta cada día. Estas diminutas partículas cósmicas son liberadas principalmente por cometas que suelen estar hechos de polvo y hielo. Cuando el Sol transforma este hielo en vapor, el polvo restante desciende a la Tierra. Necesitarías una gota de líquido, una impresora láser 3D de última generación y un par de horas de trabajo para hacer el fidget spinner más pequeño que haya existido. Su ancho será menor que el de tu cabello. Los investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge lograron hacer precisamente eso. Una galleta Oreo con doble relleno en realidad no tiene doble relleno. Un profesor de matemáticas pesó 10 Oreos normales, 10 Oreos con doble relleno y 10 Oreos con relleno mega. Resulta que las Oreos rellenas dobles solo tienen 1,86 de relleno. Los chiles o pimientos chipotles no son un tipo especial de pimiento, son jalapeños. El jalapeño seco y ahumado es el chipotle. En su forma gaseosa, el oxígeno es incoloro y no tiene olor. Pero cuando es líquido o sólido, se ve de color azul pálido. Después de ser atrapada por un agujero negro, una estrella es destrozada y parte de ella se precipita hacia dentro del agujero debido a las enormes fuerzas gravitatorias. El resto, en forma de un enorme chorro de plasma, es expulsado con tal fuerza que viaja a cientos de años luz de distancia. No hace mucho tiempo, los científicos decidieron que el árbol genealógico de los dinosaurios tenía que ser rediseñado por primera vez en 130 años. Aparentemente, 2 especies de dinosaurios deberían haber estado dentro del mismo grupo. Esos eran los carnívoros con caderas de lagarto, como el T-Rex, y los vegetarianos con caderas de pájaro, como el estegosaurio. Un camello puede beber 100 litros de agua en 10 minutos. Esta agua se almacena en su torrente sanguíneo. Y en cuanto a su joroba grasosa, le proporciona alimento cuando hay poca comida. Algunos animales marinos como el salmón o las tortugas utilizan el campo magnético de nuestro planeta para encontrar el camino a casa. Y tus pulmones no solo te ayudan a respirar, sino que también producen células sanguíneas. Son responsables de la coagulación que detiene el sangrado. Los pulmones producen más de 10 millones de estas diminutas células por hora. Solo 2 letras nunca aparecen en la tabla periódica, la J y la Q. Lanza una pelota haciéndola girar con fuerza y verás cómo se modifica su trayectoria. Este fenómeno se conoce como efecto Magnus. Puedes verlo en diferentes deportes, por ejemplo, el tenis o el béisbol. La anatidaefobia es el temor de que en cualquier momento, en algún lugar del mundo, un pato o un ganso puedan estar observándote. La persona no tiene necesariamente miedo de que el pato o el ganso se acerquen demasiado o incluso la toquen. Lo que le asusta es sentir que la están observando. De hecho, fue en una tira cómica donde se describió por primera vez para ilustrar cómo todos pueden tener algún miedo particular. Cualquier cosa puede ser una fobia. Un pato que observa cada uno de mis movimientos, sin duda, me pondría un poco nervioso. Tus dulces de frutas favoritos pueden brillar porque están cubiertos de cera de carnaúba. Muchas frutas, especialmente las manzanas, también están cubiertas por lo mismo. Esta cera no solo puede hacer que los dulces y las frutas se vean brillantes, sino también los automóviles. Los melocotones y las nectarinas parecen diferentes, pero en realidad son prácticamente la misma fruta. Si el gen de la esponjosidad es dominante, obtenemos melocotones, si no, obtenemos nectarinas. Los cuervos son bastante buenos para reconocer las caras de las personas e incluso se ha descubierto que las recuerdan durante mucho tiempo. Esto podría ser algo bueno o malo, dependiendo de lo amable que seas con ellos. No querrás encontrarte con un cuervo que te guarde rencor. Probablemente no puedas saber de qué cuervo se trata, por lo que sería mejor ir a lo seguro y simplemente saludarlos a todos. En la ciudad de Lloro, en Centroamérica, tienen un evento anual conocido como la lluvia de peces. No es que los lugareños puedan organizarla. Todos los años, en mayo o junio, una tormenta torrencial azota la ciudad y deja una masa de peces revolcándose en las calles. Se cree que el fenómeno es causado por trombas marinas o tornados de agua que arrojan a los peces lejos de su hogar. ¿Entrega de mariscos gratis? Sí, por favor.
Si tienes un solo espagueti en tu tenedor, eso tiene un nombre, se llama spaghetto. En el idioma italiano, una i al final de una palabra indica el plural, mientras que una o es singular. Esto se aplica a todos los tipos de pastas, como gnocco en lugar de gnocchi, fettuccino en lugar de fettuccini, y raviolo para referirse a una sola de estas delicias. El agua puede congelarse y hervir al mismo tiempo. Esto se llama el punto triple. Es cuando una sustancia puede ser sólida, líquida y gaseosa a la vez. Pero solo ocurre a una presión y temperatura específicas. Estamos acostumbrados a que el aderezo ranch sea blanco, pero en realidad los productores suelen agregarle dióxido de titanio para hacerlo tan blanco como tu protector solar. Y los productores de protectores solares también les agregan algo de dióxido de titanio a sus productos. Lo mismo pasa con el aderezo César y el queso azul. Nuestra luna tuvo una atmósfera hace 4 millones de años, cuando ocurrieron varias erupciones volcánicas que liberaron inmensas cantidades de gas, billones de toneladas. Era tanta la cantidad de gas que no tuvo tiempo suficiente para escapar al espacio, y así fue como se formó la atmósfera. El agua fría se calienta más rápido que la caliente. La velocidad de este proceso depende de la diferencia de temperatura entre el líquido y su entorno. Es por eso que el agua fría necesita menos tiempo para absorber el calor, pero eso no significa que hervirá más rápido que el agua caliente. Zelandia es un continente sumergido en el Océano Pacífico. A menudo se describe como un fragmento continental o un microcontinente. Su área es de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad del tamaño de los Estados Unidos. Se hundió hace unos 23 millones de años. Nueva Zelanda es la parte más grande de Zelandia que permanece sobre el nivel del mar. Los seres humanos aún estamos evolucionando. Los científicos han estado rastreando varios millones de características nuevas y resulta que algunos genes dañinos están desapareciendo lenta pero seguramente del ADN humano. Las estrellas parecen estar titilando debido a la turbulencia que hay en la atmósfera de la Tierra. Hace que la luz de las estrellas se mueva en una dirección diferente antes de llegar a tus ojos. Esto te da la sensación de que la luz de la estrella está parpadeando. Y el agua tarda 1000 años en completar su viaje continuo alrededor del mundo. Todo el proceso se conoce como la cinta transportadora oceánica global. El bismuto es un metal blanco brillante y quebradizo con un tinte rosado. Si lo derrites y luego lo dejas enfriar muy lentamente, formará cristales cúbicos iridiscentes. Esos dulces, Skittles y M&M's están coloreados con escarabajos. El colorante alimentario rojo está hecho de carmín, que se elabora con cochinillas. Los labiales rojos también están hechos con estos escarabajos. Las rocas, los metales y otros minerales que componen el planeta están más apretados en ciertos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar donde te encuentres. La altura también tiene un efecto, por lo que si estuvieras en la cima del monte Everest, también pesarías un poco menos. Y no mires hacia abajo. Un científico tiene la teoría de que los microbios antiguos tenían otra sustancia antes de que apareciera la clorofila, que es lo que hace que las plantas se vean verdes. Esta sustancia reflejaba la luz del sol con tonos de rojo y púrpura. Si eso es cierto, la joven Tierra podría haber estado repleta de extrañas criaturas de color púrpura antes de que apareciera toda la materia verde. Las manzanas saben mejor cuando se cortan en rodajas porque están expuestas al oxígeno, lo que activa una enzima llamada polifenol oxidasa, responsable de la maduración y el oscurecimiento visible. Lo mismo sucede cuando golpeas una manzana. El oxígeno ingresa a través de pequeñas grietas y la fruta comienza a madurar. ¿Te gusta el chocolate blanco? Bueno, en realidad ni siquiera está cerca de ser chocolate. Es básicamente una mezcla de azúcar, leche, vainilla y manteca de cacao. La manteca de cacao no puede ser considerada chocolate. Para eso debe contener licor o polvo de chocolate. El único producto que nunca caduca, aunque no lo guardes en la nevera, es la miel. Tiene un pH bajo y mucha azúcar, por lo que los organismos que causan la putrefacción no pueden vivir allí. Si dos piezas del mismo tipo de metal se tocan en el espacio, se unen y quedan pegadas. No sucede en la Tierra porque el agua y el aire mantienen las piezas separadas. La gente es más honesta cuando está cansada. Es por eso que la mayoría de las confesiones se hacen durante las conversaciones nocturnas. Los bomberos suelen extinguir las llamas con agua húmeda. Es agua mezclada con agentes humectantes especiales.
son químicos que ayudan a que el agua penetre en los objetos y se esparza por todas partes más fácilmente. El Sol es una estrella de tamaño medio, y aún así podrían caber 1.300.000 tierras en él. La estrella también es 333.000 veces más pesada que nuestro planeta. Las personas han podido deletrear sus correos electrónicos en código Morse desde 2004. Fue entonces cuando se le agregó un nuevo símbolo, @ al código por primera vez. El carácter en realidad se llama command y consta de los signos A y C sin separación.